a empezar con esto. Para terminar el tema anterior, les he publicado esta imagen. Tiene que ver con los sistemas de archivos tipo Unix y tipo Windows. Vamos a empezar por las de tipo Windows. Sabemos muy bien que si nosotros tenemos un disco duro, el primer disco duro donde está el sistema operativo va a tener una denominación llamada disco C. ¿Sí? ¿Estamos bien? Un C. Del cual del disco raíz vamos a partir con subdirectorios, etcétera, etcétera. Si vemos, por ejemplo, ¿se puede ver Windows? Sí, ingeniero. Sí, sí. Fíjense que aquí está el C y aquí los subdirectorios, los archivos, etcétera, etcétera. Esa es la forma que manejamos. Si tenemos un segundo disco, ¿qué va a aparecer? Una Otra unidad. partición. Una unidad llamada D. Si ponemos un pendrive o tenemos un CD, va a aparecer E, F, G, H, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos distintas unidades que maneja y cada unidad es como una unidad independiente. Si tuviésemos, por ejemplo, si mostramos aquí, aquí vemos que el C es el disco local, el D es la unidad DVD y tenemos hasta una Z. O sea, van a ir creándose unidades. En eso estamos claros. Esa es la forma que maneja el sistema de archivos Windows. NTFS, FAT o lo que Resilient File System, ese es su concepto. Cada partición de disco, cada unidad, independientemente de almacenamiento, va a tener un nombre. C, D, E, F, etcétera, etcétera. Se empieza en C. ¿Alguien sabe por qué se empieza en C? El A creo que era de disquetes. El A y el B eran disquetes, justamente, unidades de disco flexible, que ya no se utilizan, A y B. Entonces empezamos del C, que ha empezado con el disco duro. El C ha sido el primer disco duro. Entonces, ¿qué es lo malo? Que tenemos que cambiar unidades. O sea, por ejemplo, si yo quiero cambiar, pasar de una unidad a otra, estoy aquí, estoy en el C, quiero pasar al D, en este caso, bueno, no tengo D, no tengo CD, pero puedo pasar a Z. Fíjense, estoy en Z, de ahí puedo ver lo que ocurre en Z. Estoy cambiando de unidad y parece cada unidad algo independiente. Si quiero copiar de una unidad a otra, tengo que indicar la unidad. O sea, puedo colocar, copiar todo de esta máquina al disco C, subdirectorio, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que utilizar unidades. Es como si estaría hablando de manera totalmente independiente una unidad de otra. Y eso es lo que ocurre. Por eso lo he puesto con diferentes colores aquí. Esto es el C, tiene su propia estructura con sus subdirectorios, sus archivos, el D, el E y lo que vaya. Esto es lo que ocurre en Windows. ¿Qué pasa en su contraparte? ¿Qué pasa con Unix? De manera general, Unix. Linux, macOS, HP, Irix, AX, lo que sea. Unix. Unix jamás separa las unidades de almacenamiento como si fuesen unidades independientes, sino que solo tiene una estructura. Una estructura que vendría a llamarse aquí el disco raíz, la unidad raíz. Y sobre la unidad raíz se va creando diferentes estructuras. Por ejemplo, cuando ustedes han colocado un pendrive en el Linux, ha aparecido algo que se llamaba media, un directorio, y dentro del directorio aparecía el pendrive. Pero aparecía de esa forma, era parte de la estructura. No se creaba su propio root, su propia unidad raíz del pendrive. Pasa lo mismo con los discos. Yo puedo tener 2, 3, 4, 5 discos. No van a aparecer unidades como C o E. Dentro de volúmenes, por ejemplo, va a aparecer lo que aquí aparece, sistema, que en mi caso es mi sistema operativo. Y tengo un segundo disco que se llama datos. Y se va a anexar aquí. Entonces, la búsqueda, la copia, va a ser totalmente transparente, de una ruta a otra. No aquí como de una unidad a otra. Si yo les muestro esto, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, se ve. Fíjense que he escrito pwd, estoy en el directorio raíz. Ejecuto ls y ahí me aparecen los diferentes directorios del directorio raíz. Voy a entrar a volúmenes. Escribo ls y ahí tengo datos y sistema. Y si podemos ver el escritorio, por ejemplo, ¿dónde está mi escritorio? Ahí en mi escritorio. Fíjense que aquí tengo
Sistema y datos, 2 discos. ¿Se puede ver? Sí, ingeniero. Entonces, claramente ahí podemos distinguir que para Linux, para Unix de manera general, un disco, otro disco, es parte de la estructura completa. Se va anexando la estructura. Y a eso le llama montar. Se ha montado un pendrive, se ha montado un disco. Y todos los discos, unidades montadas, son parte de una sola estructura. Si se dan cuenta, esto es más eficiente que este otro. Porque es una estructura dinámica. Si quitamos el pendrive, lo desmontamos, va a desaparecer esta ala, esta rama. Si desmontamos datos, va a desaparecer esta rama. Pero va a seguir funcionando mi sistema operativo con su rama principal. Mientras que Windows, si saco un pendrive, desaparece todo esto, como si nunca hubiese existido la unidad, y sigo trabajando con unidad C. Tengo otra unidad llamada E, o sea, puedo sacar la D y que siga apareciendo la C y la E inconsistentemente. O sea, no necesariamente va a haber una continuidad. En el caso de Unix, existe un despliegue en el sistema de archivos mucho más eficiente. ¿Alguna duda sobre esto? Cuando yo veo el árbol de directorios, en el caso de Unix, puedo ver todo el árbol. Cuando yo veo el árbol de directorios de Windows, solo puedo ver el árbol de directorios de una unidad. Eso quedaba pendiente. ¿Alguna duda sobre esto? Ok. Entonces, pasemos de tema. Nuestro último tema se llama sistema de entrada y salida. Recapitulando, hemos empezado con el procesador. El procesador, hemos visto los distintos tipos de arquitectura en los procesadores, hemos visto la planificación que se hace para trabajar en los procesadores, hemos distinguido un elemento llamado proceso, hemos visto que aun cuando se planifique existe concurrencia, competencia, por lo tanto puede haber interbloqueos. Luego hemos visto que cualquier cosa que se ejecuta tiene que estar en memoria principal, hemos jerarquizado y diferenciado la memoria. Hemos visto diferentes tipos de memoria, las más veloces, las más lentas, las más caras, las más pequeñas, las más grandes, etcétera, etcétera. Hemos visto que una forma de optimizar o tratar de incrementar la cantidad de memoria real es generar una memoria llamada virtual. Entre la memoria lógica y física se hacen algunas transformaciones a través de la paginación, la segmentación, y etcétera, etcétera, etcétera. Luego hemos visto el sistema de archivos, es decir, quiero guardar lo que está en memoria principal y que el procesador ha cambiado. Necesito un lugar donde guardar, pero lo que vamos a poner no es el lugar, sino la forma en la que vamos a guardar. Y a eso le hemos llamado sistema de archivos. Es lo último que hemos estado viendo ahora. Nuestro sistema de archivos difiere dependiendo del sistema operativo que manejemos. En el caso de Unix difiere un poco, todas se basan en inodes y esta estructura. En el caso de Windows, manejamos esta otra estructura. Y por último, necesitamos relacionar el procesador, la memoria, con los periféricos de entrada y salida. La computadora, como unidad central de proceso, entiende que tiene que haber una entrada y tiene que haber una salida, porque ellos solo se hacen cargo del proceso. Ese es el diagrama más simple de Shannon, por ejemplo. Entrada, proceso, salida, o mensaje, salida y una realimentación. En nuestro caso, vamos a hablar ahora de los dispositivos de entrada y salida de forma general y de forma específica de algunos muy puntuales, como el disco duro, el disco de estado sólido, los CDs, DVDs, Blu-rays, etc. Vamos a hablar de esos como puntuales, pero de manera general de todo lo demás, porque estaríamos, si no, todo el semestre hablando de dispositivos. El monitor, el teclado, el ratón, una impresora, un escáner, un plotter. O sea, tenemos un montón de dispositivos. Y las formas de conectar, alámbricas, inalámbricas, etc. Entonces tendríamos mucho para poder hablar al respecto. Vamos a hablar de forma genérica de todos los dispositivos y vamos a hablar de forma específica de los de almacenamiento. ¿Está bien? Entonces, ya que hemos dado todo el preámbulo a nuestro tema, o sea, por qué estamos llegando aquí, hablemos de los dispositivos o devices, ¿no?, que se encargan de realizar la entrada y salida. Obviamente los dispositivos son variados, existen secuenciales o randómicos. Secuenciales son aquellos que hacen una cosa a la vez a continuación de otra, es como una cinta de un cassette de audio, eso es secuencial. Randómico es un CD,
donde ustedes pueden elegir directamente el tema que quieren. En el caso del cassette tienen que rebobinar o adelantar para poder encontrar el tema. Eso es secuencial y randómico. Se pueden transferir los datos asíncronamente o síncronamente. Significa que en tiempo real van a ser síncronos y aquellos que almacenen de alguna forma los datos y luego los lleven van a ser asíncronos. Pueden ser de solo lectura, read-only, o de lectura-escritura. Entonces, tenemos una innumerable categorización de dispositivos, dependiendo qué queramos categorizar y qué queramos distinguir. Es importante para esa categoría lo que queramos distinguir. Existen también dispositivos que son más veloces que otros. Por ejemplo, el procesador tiene cierta velocidad, independientemente de qué velocidad tenga el procesador. Pero un disco duro, que es un periférico de almacenamiento electromecánico, ¿será comparable con la velocidad del procesador? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿La velocidad del disco duro es comparable con la velocidad del procesador? ¿Se ha cortado? ¿Qué ha pasado? Juan, ¿qué querías decir? No, Inge, no es comparable. Creo que la velocidad del procesador es más rápida que del... Entonces, hay muchos dispositivos. La impresora es otro, por ejemplo. La impresora. Ustedes quisieran que imprima, o sea, presionen el botón y que aparezca la hoja. Aún la láser, que es algo parecido a lo que queremos, se toma su tiempo. Aún la láser. Peor la que es de cinta o la de tinta, porque tiene que recorrer línea por línea. Antes existían las impresoras de cinta, tal vez ya no las conocen, de impacto. Las de una sola línea eran impresoras de línea. Toda la línea en un solo golpe imprimía. Era bastante interesante. Entonces se escuchaba un traqueteo de línea por línea y no como un paso de carácter por carácter de izquierda a derecha. Se han inventado un montón de cosas, pero igual estos dispositivos son lentos porque son electromecánicos. Ahora, aún los dispositivos solo electrónicos son más lentos que el procesador. Por ejemplo, un disco de estado sólido, un pendrive. Son electrónicos, pero aún así son lentos. Y nos hemos podido dar cuenta de esto cuando hemos hablado de la jerarquía de memoria. Hay memorias más rápidas, memorias más lentas. De entrada, solo en dispositivos electrónicos de almacenamiento. Entonces, obviamente se tiene que buscar distintos trucos para salvar esas diferencias, para equiparar las diferencias. No significa que vamos a hacer más lento el procesador, significa que debamos mejorar la velocidad del periférico. Pero ¿cómo podemos mejorar la velocidad del disco duro si sabemos que es electromecánico? ¿Cómo podemos mejorar la velocidad de la impresora? Desatendiéndonos de ellos. En el caso de la impresora manejamos una cola de impresión. Nosotros mandamos. Y si se imprime en una hora ya no nos interesa. El procesador ya se ha quitado el trabajo, ya ha delegado el trabajo. En el caso del disco duro, vamos a ver hoy día que existen mecanismos que permiten ahorrarle el tiempo para que el procesador delegue el trabajo y le avisen cuando ya está listo y pueda utilizar. Entonces, de alguna forma se están salvando esas diferencias de velocidad. Ahora, ¿cuáles son las funciones relacionadas con entrada y salida en el caso de un sistema operativo? Tiene que mandar comandos a los dispositivos. Los comandos son, quiero que imprimas, quiero que guardes esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Cómo se comunica un dispositivo con un procesador? Está marcado en el texto. A través de algo que se llama interrupciones, que es lo que vamos a aprender hoy día, si es que no lo saben. Se tiene que poder controlar errores. ¿Se han dado cuenta que cuando su impresora se atasca o le falta tinta, sale un mensaje? Cuando el disco duro tiene problemas y no puede guardar, sale un mensaje. Cuando el lector del CD detecta que el disco está rayado y que no puede leer, aunque intenta, sale un mensaje. Entonces, justamente son una relación entre los comandos que se ha mandado, el control de errores, de alguna manera para poder determinar que el usuario pueda tener un control sobre estos periféricos. Y obviamente que haya una interfaz entre los dispositivos y el resto del sistema.
que se comunique. Vamos a dividir nuestro estudio de tema en dos partes. La primera tiene que ver con el hardware. Y la segunda que vamos a hablar a partir de la siguiente semana va a ser el software. ¿Está bien? Hoy vamos a hablar solo de hardware. Y hablando de hardware vamos a distinguir los dos tipos de dispositivos que existen. Bueno, existen tres tipos, pero uno no está marcado aquí. El primero es un dispositivo por bloques y el segundo es un dispositivo por caracteres. Si ustedes recuerdan, esto ya les he mostrado antes. Por ejemplo, puedo ir a... ¿Dónde estoy? Estoy viendo mi pantalla, ¿no? La de la terminal. Sí, se ve. Bien. Entonces, quiero ir a dispositivos. Coloco dev, coloco ls. ls-l. Aquí puedo ver lo que maximizo, lo que incremento la pantalla. ¿O se ha quedado pequeñita nomás? Ha maximizado. Ok. Entonces aquí puedo ver una C. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que es un archivo, este es un archivo, que está apuntando a un dispositivo de caracteres. También puedo ver que existen dispositivos por bloques. Aquí empieza con una B. Entonces Unix es bastante transparente al respecto. Yo puedo saber que un disco, por ejemplo, como dice aquí, disco, es un dispositivo por bloques. Pero, por ejemplo, un teclado, o donde está aquí, puede ser un teclado, o algún dispositivo como el ratón, o una terminal, una pantalla, es un dispositivo por caracteres. Entonces, claramente la primera letra de la información que me brinda un archivo me dice qué tipo de dispositivo es. Entonces, ahí podemos entender eso. Existe un tercero, les decía. El tercero es el reloj. Existen hardwares que se distinguen, los por bloques, los por caracteres y el reloj. El reloj es el único que no es ni por bloques ni por caracteres. Ese es el que cicla, genera ciclos de frecuencia que permiten darle el ritmo, es como el marcapasos de la computadora, le permite darle el ritmo al procesador y permite generar timers para que se corten cosas, existan timeouts, etcétera, etcétera. Ese es el reloj. Entonces, todo lo que no es reloj es por bloques o por caracteres. Y en Unix se pueden distinguir. Por bloques es obviamente cualquier unidad de almacenamiento, discos. Todo lo que sea almacenamiento es por bloques. Discos de estado sólido también. O sea, cualquier unidad de almacenamiento. Entonces, todo lo demás es caracteres. ¿Y qué implica todo lo demás? Impresoras, pantallas, tarjetas de red, ratones, teclados, todo lo demás. Ahora bien, aquí existe una particularidad. ¿Qué pasa si yo tengo un disco externo? ¿Cómo coloco el disco externo en mi máquina? ¿Cómo lo conecto? USB. Por USB. ¿USB qué significa? Universal Serial No sé Bus. qué serial. Ajá, es un bus serial. Y si es serial, es caracteres. Entonces hay una incongruencia. Estoy colocando un disco duro, que es por bloques, pero lo estoy conectando a través de caracteres. Entonces no va a funcionar directo por bloques, va a funcionar a través de los caracteres. Se van a mandar las señales por caracteres en forma serial, los bytes, y no se van a mandar por bloques. El trabajo del disco duro externo va a seguir siendo por bloques, pero la comunicación con la máquina va a ser serial. ¿Qué implica? Ese disco duro externo va a ser más lento. ¿Entienden? Todo lo que esté interno y se maneje directamente con sus propios controladores va a ser rápido. Pero cualquier cosa que nosotros manejemos a través del USB, lo estamos serializando. ¿Está claro esa parte? ¿Está clara esa parte? Sí, ingeniero. Existe un elemento importante. ¿Cómo se comunica el dispositivo con la unidad central de proceso?
con la memoria y con el CPU, que vendría a ser. Hay algo que se llama controlador, pero esto no es el driver. Tal vez podríamos estar pensando, cuando hablo de controlador, estar pensando en software. Ah, es el software que me colocan en un CD para que funcione mi pantalla o mi impresora. No, eso es software. Y a este software se llama driver, manejador. Es un controlador software, sí, pero de lo que estamos hablando en este momento no es de software, es de controlador hardware. Significa que hay una circuitería, algún chip y circuitos integrados que nos permiten controlar el hardware del dispositivo. Y todo dispositivo tiene su propio controlador, su propio hardware. Claro que actualmente en las tarjetas madre ya vienen incorporados todos estos. Por ejemplo, ¿qué tipo de operaciones vamos a realizar de entrada y salida en la máquina? En la parte verde se puede ver lo que hace el software del sistema operativo. Comprueba el estado del periférico, trata los posibles errores de transferencia, transfiere uno a uno los bloques. El hardware o software, ¿qué hace? Estamos hablando de una intermedia entre el sistema operativo y el hardware mismo. Es un conjunto de transferencias elementales para transferir un bloque. Las transferencias elementales se producen cuando el periférico está dispuesto. Esta parte es la que transfiere por bloques. Y la parte de hardware mueve byte por byte o bit por bit a través del bus de entrada y salida. Y normalmente se genera con el controlador del periférico. Aquí está el controlador hardware. Entonces, para que funcione un dispositivo de entrada y salida, hay toda esta interrelación. Veamos, por ejemplo, esto. Aquí está el dispositivo y el mejor ejemplo es un disco duro. El disco duro tiene un controlador hardware. Este controlador hardware no es la tarjeta electrónica que está por detrás del disco. No es esa. Esa tarjeta electrónica que está por detrás del disco le permite hacer la tarea al disco. Pero existe un bus que puede ser ATA, SATA, ID, SCSI, que se conecta a la computadora. Y en la computadora, en la tarjeta principal, existe un bus al cual se conecta ese cable. Ese bus es el controlador. No el bus en realidad, sino lo que tiene que ver con el bus. Significa que en las máquinas actuales los controladores más genéricos ya están incorporados. Antes no era así. Las computadoras tienen una serie de slots de expansión. ¿Qué se colocan en esos slots? Tarjetas. ¿Qué tipo de tarjetas? Video, sonido, Ok. red. Wi-Fi, Ya. dispositivos externos. Todo lo que no tenga la tarjeta principal, que normalmente antes era todo. Tarjeta de video no tenía, red no tenía, modem no tenía. Bueno, teclado ya tenía, obviamente, teclado y ratón tenía, por los puertos serial y paralelo. Si queríamos colocar un puerto, un USB, teníamos que colocar una tarjeta, no existía. Sin embargo, el teclado que no se ve por aquí, debe estar por aquí atrás, que no se nota, que es parte de la computadora central, tiene su propio controlador. Si ustedes abren en algún momento por curiosidad su máquina, fíjense el chipcito que está más cerca al teclado. Copien el número y luego busquen en Google. Y claramente les va a decir que es controlador de teclado. Busquen donde está su conector de tarjeta de video. Las computadoras actuales ya tienen eso. Busquen el chipcito que está más cerca, que normalmente tiene un nombre casi típico con las máquinas, con las tarjetas de video. Busquen el número, busquen en Google y se van a dar cuenta que es ese chip. Y les va a decir qué características tiene. Por ejemplo, en el video, ¿qué sucede? Si el video está incorporado a la tarjeta madre, está restando memoria de la RAM. El video necesita memoria y vamos a ver por qué. Y cuando ustedes quieren utilizar su computadora para juegos, necesitan mucha memoria de video. ¿Qué implica? Si ustedes tienen 4 GB de RAM, le pueden dar 2 GB al video y 2 GB para su máquina. Van a poder ver sus gráficos adecuadamente y jugar, pero su cómputo va a ser pésimo. Eso es lo malo de las tarjetas incorporadas. Lo mismo la tarjeta de red que está incorporada. Tiene menos características que una tarjeta externa. Entonces, si ustedes quieren su computadora para jugar,
cómprense una tarjeta de video externa y anulen la interna, es decir, no le den memoria a la interna. Inge, una duda. Entonces, ¿esto pasaría igual en las laptops? No, porque en la laptop ya no puedes incorporar una tarjeta externa. En la laptop, su tarjeta de video ya tiene las características esenciales para trabajar. Si se compra una portátil para juegos, esa tarjeta de video tiene su propia memoria, no le está quitando la RAM. Y es una tarjeta, digamos, más sofisticada. En el caso de las tarjetas madre de las PCs, como están viendo en la gráfica, esas tienen algo básico. Básico. Para su tarjeta de video es básico. Y está compartiendo con la RAM de su máquina. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Ok, entonces cualquier cosa que ustedes quieran de que tenga un buen funcionamiento, colóquenlo en la tarjeta adicional. Cuando colocamos la tarjeta adicional, estamos colocando el controlador del dispositivo. Porque, por ejemplo, ponemos una tarjeta de video, aquí, una tarjeta de video, a este slot, estamos colocando el controlador de video que le estamos incorporando a la máquina. Y se está comunicando el controlador de video aquí con la memoria, el CPU, a través del bus de datos. Sabemos muy bien que tenemos bus de control, bus de direcciones y bus de datos. El de direcciones normalmente es para generar direccionamiento de memoria, el bus de control para controlar todo lo que tiene que ver con los periféricos y el de datos para mandar información. Entonces, si vemos que, por ejemplo, las funciones son... ¿Dónde está? ¿Dónde hemos puesto eso? Aquí. Enviamos comandos, vamos a mandarlo a través del bus de control. Detectamos interrupciones, puede ser a través del bus de direcciones. Controlamos errores, puede ser a través del bus de datos o bus de control. Y vamos comunicándonos de esa forma. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces tenemos un bus, o 3 buses, como una forma de que el controlador nos permita intercambiar información. Y el controlador se conecta al dispositivo. Tenemos un controlador de video, el monitor se conecta ahí. Un controlador de teclado, el teclado se conecta ahí. Un controlador de cualquier unidad de almacenamiento, aquí podría ser un disco duro externo, un lector de CD, DVD, Blu-ray, aquí un disco duro, disco de estado sólido, todos tienen controlador. No existe dispositivo que no funcione con un controlador. Hardware. Puede ser que esté incorporado, no importa, pero no existe dispositivo que no funcione con su controlador. El controlador es la única forma que el hardware se comunica, la única forma. ¿Eso está claro? Sí, Inge. Ok. Entonces, ahora, si bien el controlador se comunica, vamos a ponernos en este último caso, disco duro. Yo en mi máquina tengo 2 discos duros, que cada uno está particionado. Entonces, si tengo Windows, tengo un C, D, E, F. ¿Está bien? Simple. Yo quiero recuperar un archivo. Entonces, voy a mi navegador, administrador de archivos, escojo mi unidad E, hago 2 clics sobre el archivo. ¿Cómo sabe el hardware, no el software, a qué disco me estoy refiriendo? El controlador, ¿cómo diferencia los 4 discos, las 4 unidades? Porque pueden ser 4 discos físicos. ¿Cómo sabe a cuál de los 4 discos físicos me estoy refiriendo? Entonces existe un elemento interesante para poder comunicar las computadoras. Y ese elemento interesante se llama interrupción. IRQ. Interrupt Request. Ese es el acrónimo de IRQ. Requerimiento de interrupción. El detalle es que las interrupciones no son infinitas. Son limitadas. Es una tabla pequeña de interrupciones. Entonces no puedo colocar una interrupción por cada disco. Coloco una interrupción por disco. Pero ¿cómo diferencio? Aquí tenemos una tabla simple que me está mostrando, por ejemplo, la primera interrupción que se ha creado, IRQ, es la del reloj. Una computadora sin reloj no funciona. ¿Cuál es el número? El 0. Luego se ha creado el teclado como una forma de intercambiar información, de introducir información. Es lo primero que se ha creado. Por los lectores de tarjetas perforadas, las cintas, son otros elementos de introducción de datos, pero que han venido después. El teclado es el primer elemento que se ha creado para interactuar. Por eso tiene la interrupción número 1. ¿Cuál será? ¿A quién le corresponderá la interrupción 2?
¿Qué opinan? ¿O cuál será el segundo periférico que se ha creado? ¿Los disquetes? No, El mouse. no, el ratón es mucho más adelante. Monitor. Monitor también viene tarde, después. Si se fijan en el orden, aquí, por ejemplo, tenemos las salidas, los puertos. Este es un puerto serial, secundario, y este es el primario. Este es el COM1 y este es el COM2. Nos falta el LPT, la salida impresora, aquí, por ejemplo. Tenemos el disco duro con el 14, la impresora con el 7, y fíjense que aquí no aparece ni siquiera la tarjeta de video. Es decir, la pantalla, el monitor apareció después de esto. Entonces, la interrupción nos da un poco el orden jerárquico de evolución de los dispositivos. Por el número podemos saber cuán antes o cuán después se ha creado ese dispositivo. Nos da una pauta. Pero les decía, tengo aquí el 14. Entonces, mis 4 discos duros van a tener 14, voy a suponer en ese hipotético caso. ¿Cómo sé cuál de los 14 son los que necesito? Fíjense que aquí tengo direccionamiento de entrada y salida, un rango de direcciones. Este rango de direcciones me va a decir si es el disco 1, disco 2, disco 3 o disco 4 de la interrupción 14. Entonces, este rango de direcciones es importante. Con el rango de direcciones me dice, del 14 necesito el 1F0, por ejemplo. Del 14 necesito el 1F7. Es un rango, pero estoy poniendo hipotéticamente un solo valor. Entonces, de esa forma, el procesador sabe quién es el que está solicitando o está interrumpiendo para que la atienda. Porque la interrupción es bastante simple. Es como una empresa con un gerente general. El gerente general es procesador. Entonces, el gerente general, vamos a suponer que la empresa fabrica zapatos. ¿Está bien? Y tenemos divisiones. La de producción, la de ventas, la de pedidos. La de pedidos nos hace llegar los pedidos, producción fabrica y después se vende. Vamos a suponer que es así de simple. Entonces, cada uno de las divisiones o de las secciones tiene su subgerente o su jefe. Entonces, se realizan los pedidos, el gerente dice al de pedidos, bueno, genera el pedido o solicita el pedido. El jefe o subgerente de pedidos va a atender con el cliente, le dice, ¿cuántos zapatos va a querer? No sé, yo quiero vender, tengo una tienda, quiero 100 zapatos. Y le dice al gerente, le vuelve a interrumpir al gerente, le dice, el pedido es de 100. Ok, gracias. Le llama al gerente de producción. El gerente de producción se acerca y le dice, sí, tienes que fabricar 100 zapatos. No sé, para mañana, para una semana. Ok, le dice. Y el gerente sigue haciendo sus cosas. Ya le ha delegado trabajo. Cuando el de zapatos ha fabricado los 100, le vuelve a interrumpir al gerente. Le dice, gerente, señor gerente, ya he fabricado los 100 zapatos. Ok, gracias. Le llama al de ventas, al gerente de ventas. Le dice, sí, tengo estos 100 zapatos que tienes que vender porque hay los 100 pedidos. Bueno, gracias. Entonces, el gerente está delegando trabajos y otro está encargándose de hacer eso. El gerente, mientras tanto, puede seguir haciendo lo que quiere hacer, seguir atendiendo otras cosas. Cada que alguien necesita de él, le interrumpe. El gerente verifica quién es, delega el trabajo y vuelve a hacer lo que estaba haciendo. Otro lo interrumpe. El gerente se da cuenta quién es, delega el trabajo y vuelve a hacer lo que estaba haciendo. Eso es lo que pasa con el procesador y los periféricos. Veamos esta información que acabo de brindarles en el caso de Windows. Vamos a ver las interrupciones. Vamos al panel de control. Ufa, ya me he olvidado dónde aparece el sistema. Hardware. Administrador de dispositivos. Quiero entrar ahí. Aquí está. Han cambiado de lugares varias veces, ¿no? ¿Se puede ver el método de dispositivos? Sí, ingeniero. Sí. Ok, busquemos la de 0. ¿Cuál era la de 0? La interrupción 0. Reloj. Reloj. El reloj. ¿Dónde debería encontrar esto? ¿Qué opinan? ¿Dónde debería encontrarlo? Vamos a buscar. ¿Verdad? No te he escuchado bien.
En procesador, Inge. Procesador, vamos a ver. Vamos a ver, aquí tenemos... Procesadores. ¿Dónde está? Adaptador de pantalla, controlador de almacenamiento, procesadores. En procesadores tengo los procesadores como tal, pero estos no son los relojes. Aquí me está poniendo como 2 procesadores porque mi máquina virtual está con eso, ¿no? Veamos equipo. Equipo, entrada y salida, dispositivo. ¿Alguien está con micrófono abierto? Okay. Por ejemplo, veamos el teclado. ¿El teclado se acuerdan qué número era? El 1, Inge. Tienen que fijarse en la pestaña Recursos. Windows tiene una mala interpretación de los términos. Fíjense como controlador qué cosa maneja Windows, el driver. El controlador software está bien, pero es el driver en realidad, el manejador en español. Y como recursos lo toma el hardware. ¿Qué interrupción aparece? 1. 1. 1. Entonces teníamos razón. Y fíjense el intervalo de entrada y salida. Tiene 2 intervalos de entrada y salida. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Doble teclado. Que puedo manejar 2 teclados. Y es cierto, a mi máquina le puedo conectar 2 teclados y puedo ser como si estaría tocando, no sé, música. Claro que va a ser caso una a la vez, pero puedo manejar 2 teclados. Y aquí claramente me muestra las 2 direcciones. Luego veamos los puertos COM, en este caso solamente aparece un COM, serial, y la interrupción es 4. ¿Se acuerdan? Les decía que el COM1 era el 4 y el COM2 era el 3. Y un solo intervalo. Significa que puedo incorporar solo una entrada y salida. Aquí se conectaban antes los ratones o los modems. Luego, fíjense que no aparece el EPT. El EPT era para la impresora. Luego podemos ver pantalla. Pantalla, vamos a ver algo interesante. La interrupción es la 16. Pero ¿qué elementos más aparecen aparte de la interrupción? Intervalo de entrada y salida. Aquí tenemos 1. Aquí hay otro, 2, 3. 3 intervalos de entrada y salida. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Puede conectar 3 monitores. Exactamente. Puedo manejar 3 monitores en mi sistema. Entonces hay muchas tarjetas que permiten esto. O puedo incorporar una segunda tarjeta, una tercera tarjeta. Puedo manejar con una sola tarjeta 3 monitores o con 3 tarjetas. Cada una va a tener un direccionamiento. Si se han dado cuenta, en algunas películas se ven una sola máquina y alrededor de la persona 3 monitores. Y se extiende la pantalla, porque no necesitamos poner pantallas diferentes, podemos extenderla. Y se hace algo más largo, horizontal. Pero si se acuerdan, les he dicho que la tarjeta de video tiene memoria, ¿se acuerdan? Si es incorporada, utiliza la RAM. Aquí les digo por qué. Cada direccionamiento de entrada y salida tiene su propio intervalo de memoria. Fíjense, este va con este segundo y tercer intervalo de memoria. Aquí está el tercero. 3 intervalos de entrada y salida y 3 intervalos de memoria. ¿Para qué funciona la memoria en el monitor? Es bastante simple la forma en la que opera un monitor. Lo que hace el procesador para mandar algo a pantalla es simplemente colocarlo en su dirección de memoria. Copia de la RAM a su dirección de memoria. Y en el monitor se ve. Entonces, cualquier cosa que queramos ver en el monitor se tiene que colocar en su dirección de memoria y automáticamente lo vemos en la pantalla. Esa es la idea. Entonces, podemos manejar tres monitores. Aquí veamos el controlador del disco duro. En este caso lo está reconociendo como ATA ID. Aquí hay un SATA también. Vamos a ver. El intervalo de entrada y salida, pero no tenemos, entonces no es este. Este otro debe ser recurso. Lo reconoce como 18. Este es SATA. Normalmente los IDs serán 14 y 15. ¿Está bien? Y tiene un solo intervalo de memoria. Entonces este no está funcionando. Este debe ser. Aquí está, el 14. Y el 14 tiene 2 intervalos. ¿Qué significa?
que el 14 soporta 2 discos. Y este otro va a ser seguramente el 15. También soporta 2 discos. Cuando hablamos de ATA o ID, tenemos hasta 4 discos en la máquina. Con SATA, ¿cuántos podemos tener? Podemos duplicar el tamaño de los SATA, dependiendo de la tarjeta. Pero aquí nos damos cuenta, entonces la interrupción es 14 o 15 y tiene 2 intervalos de entrada y salida. Eso nos permite manejar 2 discos duros por cada interrupción. Esto es el bus serial. Vamos a ver el controlador genérico, tal vez sea este. No tiene recurso. El dispositivo compuesto no tiene recurso. Quiero ver cuál es el controlador. Este es el controlador PCI AHAP. El intervalo es el 12, ¿no? Aquí, 18. Fíjense que cómo a través de USB estamos compartiendo. Este SATA nos salía como 18, ¿se acuerdan? Entonces estamos compartiendo el USB, no es otra cosa, con un rango. Almacenamiento. Dispositivos del sistema. Estos son los buses genéricos. El reloj, tenemos que encontrar el reloj. Cronómetro del sistema, ahí debe estar. Recurso. ¿Qué número es? 0. 0. Tal como dice la teoría. Entonces aquí no le pone reloj, le pone cronómetro del sistema. No importa, eso es un hito. Tal vez el de inglés diga clock, como debería ser. Pero bueno, ahí está el cronómetro. Entonces estamos viendo las interrupciones de todo nuestro sistema. Ustedes por curiosidad pueden entrar ahí y revisar las interrupciones. Aquí vamos a ver si existe un conflicto de hardware. Va a aparecer con una advertencia y se tiene que resolver. Ahora casi esto es automático. Antes era manual. Existía el conflicto y uno tenía que cambiarle la interrupción o la dirección manualmente. Entonces entrábamos por ejemplo, al recurso y estaba con 14 y estaba marcado. Aquí decía conflicto. Entonces teníamos que escoger el otro intervalo. Le poníamos OK y desaparecía el conflicto. Era manual. Ahora es automático. Es plug and play. Se actualiza todo. Es más fácil, si quiere. ¿Dudas sobre esta parte? Para la corrección manual, Inge, ¿eso era en una... O sea, es independiente del sistema operativo? Sí, era independiente del sistema operativo, en realidad. Entonces, en una Si había un Pentium conflicto 4 de y ese hardware, problema. teníamos que resolverlo a veces hasta en BIOS. Pero actualmente con el plug and play ya prácticamente eso se ha obviado. Pero más o menos, ¿desde qué máquina? La Pentium 4, por ejemplo, No, ¿tiene ya ese se conflicto? podía. Esto era hasta la 386 más o menos. Máximo 486. Antes de la Pentium 1. Ah, ya, gracias, Inge. Ahora es más fácil probar. Pero bueno, aquí podemos ver lo que les he dicho. Aquí tenemos un adaptador de red, por ejemplo. Entonces aquí vamos a ver la tarjeta de red. Tiene la interrupción, fíjense. Tenemos la 40, la 41, 42. ¿Cuántas tarjetas de red me permite? Y aquí están sus direcciones. 4 tarjetas de red. Es que hay máquinas servidoras, por ejemplo, que pueden utilizar varias tarjetas de red. Estas tarjetas de red también son engañosas, porque pueden ser máquinas virtuales. O sea, puedo tener una física y generar 3 máquinas virtuales. En mi caso, esta es una máquina virtual. O sea, imagínense. Pero le va a generar un número diferente, porque va a tratarlo como si fuese un hardware diferente. La máquina virtual es eso. Virtualiza la máquina, le está creando un clon, pero el clon no es igualito. Tiene que comportarse como otra máquina. Ingeniero, Adelante. usted decía, digamos, ese tema del plug and play, hace pensar que eso es, digamos, cuando uno lo conecta, el controlador se carga de manera automática para que funcione el dispositivo. Eso es así, ¿no es cierto, ingeniero? El hardware sí, el software no. Normalmente desde Windows 98, Millennium Edition, el sistema operativo ya viene precargado con un montón de drivers, controlador software. Entonces, cuando uno conecta el hardware, el controlador hardware, aquí va a aparecer y va a empezar a buscar el driver para que lo compatibilice, si no lo encuentra genérico. Si es un teclado, no importa si su teclado les toca las mañanitas con un botón, va a aparecer como genérico aquí. Pero si ustedes quieren presionar ese botón y que toque las mañanitas, la máquina no va a entender, necesita el driver.
Entonces, si no lo encuentra, ustedes tienen que colocar desde su CD e instalarlo. Y el botoncito se va a habilitar. O sea, la parte genérica va a funcionar. La parte específica no. Entonces, son dos cosas. Aquí se ve el hardware, pero también se ve el software. Y es lo que les he mostrado, por ejemplo, en donde, no me acuerdo en cuál, no importa, en cualquier. Lo reconoce de manera parcial, entonces, para exigir, digamos, que se carguen sus controladores, digamos. Exactamente, esa es la idea. Si vemos aquí, tenemos algo que se llama controlador. Esto es software. Y aquí está justamente la versión, etcétera, etcétera. Y podemos actualizar. Esto es software. Y lo que dice recursos es hardware. Pues el hardware es una cosa, el software es otra. Ingeniero, Dime. en la misma situación, digamos, en el caso de Linux, ¿tiene también esta ventaja, o no sé, así, es el precargado, el plug and play? Sí, normalmente de los más genéricos tiene. Ahora, otra cosa es que tú instales, por ejemplo, Windows 8, que ha salido aproximadamente hace unos 10 años, debe ser, ya, aunque sea 5 años. Tengas Windows 8 y no has actualizado nunca los service packs ni nada, tienes un Windows 8 y te compras una impresora último modelo 2021 o 2022. Vas a colocar la impresora y vas a reconocer el hardware, porque el hardware es un controlador. Pero para que funcione la impresora adecuadamente, vas a tener que ponerle un software genérico, si pues no tienes el driver. Por ejemplo, impresora PostScript o impresora láser tal cosa, vas a ponerle un genérico. Y va a funcionar a medias. Va a funcionar, pero no con todas sus características. ¿Quieres que funcione con todas sus características? No sé, que suene una alarma cuando imprima, cualquier cosa. Tienes que ponerle su software encima. Porque ese software ya no lo tiene el sistema operativo. Es muy actual. El sistema operativo es muy antiguo. Ese es el detalle. Es cuestión de tiempos. ¿Se han dado cuenta? Windows 8 ha cambiado hasta su logo, porque está actualizado a las últimas versiones que todavía soporta. ¿No? Este botoncito de Windows 8 no era así originalmente, pero esto ya está actualizado. Entonces, cualquier otra cosa nueva que yo coloque, la va a reconocer, porque todavía permanece actualizado. Y cuando ya corten el servicio para actualización de Windows 8 y aparece cualquier hardware, yo tengo que encontrarme el driver de algún lado que soporte Windows 8, Windows 98. Perdón, Windows 8, sí. Y ese es un gran problema. Yo tenía que hacer correr muchas cosas en Windows XP, por ejemplo, y ya no encuentro los softwares. Ya no existen los softwares para ese Windows XP. Y ese hardware ya no me funciona en otros sistemas operativos. Tengo un hardware de digitalización, por ejemplo, de cintas VHS, Beta 8, lo que sea, puedo digitalizarlo. Tengo el hardware, pero el software, cuando lo he comprado era para Windows XP. Y ya para la fecha no me sirve, entonces tengo que tener una máquina virtual con Windows XP y que funcione. Eso depende del tiempo, la evolución. ¿Está claro? Sí. Entonces, esto nos da una buena idea de la teoría. Bueno, nos muestra en forma práctica la teoría. Esto. Y que el procesador no es más que un gerente que delega funciones. Y él se encarga de realizar línea por línea. Ya han visto que lo que hace es ejecutar instrucciones, no otra cosa. Y hemos visto eso. Y cíclicamente. Sin saber lo que está haciendo. Ejecuta instrucciones, 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 instrucciones. Entonces, esto es una forma de delegar. Ok, hablemos del disco duro como una forma de delegar. Veamos aquí. El disco duro es un dispositivo electromecánico. Aquí este procesador, la memoria, a través de los buses se contacta con su controlador. Su controlador tiene distintos tipos de registros. ¿Cómo hacemos que la velocidad del disco duro se equipare a la velocidad del procesador, a la memoria? Eso se llama DMA, Direct Memory Access. Y es como darle una memoria intermedia entre la RAM y el disco duro, de tal forma que se va a ir actualizando y guardando la información. Por ejemplo, aquí está el procesador y la memoria, aquí el controlador del disco y aquí el disco. Alguien ha querido abrir un archivo. Entonces, ese alguien ha hecho 2 clics sobre el archivo, el procesador ha generado una interrupción, perdón, se le ha generado una interrupción del teclado o del ratón. Y dice, el procesador, me han interrumpido. ¿Quién es el ratón? ¿El ratón qué quiere? Abrir un archivo. Entonces, llama al controlador del disco duro y le dice, quiero este archivo. Y cuando tengas este archivo, lo colocas en este lugar de la memoria. Se le da un espacio de memoria RAM
Le dice, quiero este archivo colgado en este lugar. Cuando acabes me avisas. Entonces el disco duro se pone a hacer su trabajo. Se pone a copiar bloque por bloque. Ya sabemos que el bloque es un conjunto de sectores. Si están contiguos, no están contiguos, si están dispersos, etcétera, ya es asunto del sistema de archivos. Y empieza a leer bloque por bloque y va colocando en un buffer que tiene el controlador. Ese buffer no es ilimitado, es pequeño, pero nos permite no tener que cargar byte por byte a la memoria, sino un conjunto grande. Tiene un contador y una dirección de memoria. Este contador le va diciendo, si son 100 bloques que tiene que cargar, entonces hemos cargado 50, el buffer. Lo copia a la dirección de memoria. Y vuelve a hacer. El contador empieza 51, 52, 53 y sigue leyendo todo. Carga hasta el 80, lo vuelve a subir a la memoria. Y sigue, 81, 82. Está perdiendo un montón de tiempo, pero está haciendo su trabajo. Terminó hasta el 100, lo carga en memoria. Cuando comprueba de que ya está todo bien, le interrumpe al procesador y le dice, ya está en memoria el archivo que querías. El procesador le dice, gracias por tu trabajo, ok, felicidades, y te busco luego. Ya tiene memoria y empieza a trabajar el CPU con la memoria. Suponiendo que actualice algo en ese lugar, ha actualizado algo de esa información. Cuando termina y quiere guardarlo para liberar la memoria, le interrumpe al controlador del disco duro. Le dice, por favor, guárdamelo el archivo de esta dirección. O sea, toda la información de esta dirección. Ok, le dice el controlador. Y el procesador se pone a hacer cualquier cosa. El controlador del disco hace lo mismo. Va leyendo de la memoria ahora y cargándolo en su buffer. Y de su buffer poco a poco lo va guardando al disco duro. El disco duro está buscando espacios libres donde guardar el archivo, porque no está, aunque sobreponga, cuando se sobrepone normalmente puede ocupar más espacio que el anterior, entonces necesita de espacios libres. Y va guardando y su contador le va diciendo 100, 99, 98, 97 hasta que se ponga a cero. Cuando ha terminado de guardar todo lo que está en memoria al disco duro, le interrumpe el procesador y le dice, ok, ya está, gracias. Y el procesador le dirá, ok, gracias, y libera la memoria. Y otro proceso ya puede entrar. Bastante simple, pero esta es una forma de equiparar la velocidad. ¿Se entiende este procedimiento? Hay algo que se llama intercalado. Y este es otro truco que ayuda a que el trabajo se realice bien. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Ya, voy a rayar encima. Vamos a suponer que el disco duro es este círculo y que está girando. Y el cabezal, vamos a ponerlo con otro color, el cabezal está leyendo la información. Este es el cabezal. Vamos a suponer que es un solo cabezal, ¿no? Y está leyendo la información, que está por debajo de donde está el cabezal, en el plato. Entonces, el disco gira a 7200 revoluciones por minuto. Si ustedes ven el disco de vinilo, ¿conocen los discos de vinilo? ¿Tienen en su casa o de sus abuelitos, de sus papás un disco de vinilo? ¿Alguna vez los han visto trabajar? Esos negritos que funcionan con la aguja. Exactamente, se pone una agujita encima con un bracito, empieza a girar a 33 revoluciones por minuto y vamos escuchando música. Si alguna vez lo han visto, el trabajo del disco duro es muy parecido. El disco está girando, pero esta vez en vez de 33 revoluciones por minuto, a 7200 revoluciones por minuto. Y en vez de colocar una aguja, se coloca un cabezal que es electromagnético, es decir, por magnetismo lee las partículas que están de alguna forma acomodadas en el disco duro y recupera la información o la guarda. Entonces, 7200 revoluciones por minuto. Vamos a suponer que estoy leyendo, el archivo es 012, hasta ahí tengo que leer, ¿está bien? Esos tres tengo que leer. Leo el primero, lo estoy transfiriendo y el plato ya ha girado. Vamos a poner, está mal esto, vamos a poner que está girando en sentido diferente, en este sentido, para que veamos el orden. Y está leyendo el primero. ¿Está bien? Está leyendo el primero. Lee el 0 y cuando está transfiriendo el 0, el plato ya ha girado y el plato aparece en el 2 cuando quiere leer el segundo. No le da tiempo. ¿Qué tiene que hacer? Esperar que gire otra vez y se posicione uno por debajo. Lee el 1
y mientras está transfiriendo el 1, el plato ha girado y aquí aparece el 3 y tiene que leer el 2. ¿Qué tiene que hacer? Esperar que te dé toda una vuelta hasta que se posicione el 2 y lea el 2. Un gran problema. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se puede resolver esto? Se llama intercalado. Podemos tener un intercalado simple. Entonces, lee el 0 y mientras está transfiriendo el 0, el plato gira. El 4 pasa y aparece el 1. Entonces voy a leer esto, el 2, el 3 y luego en orden. ¿Se dan cuenta? Le estoy dando tiempo al plato para girar. Suponiendo que la velocidad del plato sea muy fuerte, entonces puedo utilizar un intercalado doble. En este caso, ahora leo el 0 y mientras está transfiriendo va a pasar el 3, va a pasar el 6 y va a leer el 1. Mientras estoy leyendo el 1 y transfiriendo va a pasar el 4, va a pasar el 7 y voy a leer el 2. Entonces, tengo una forma de rescatar 0, 1, 2, etcétera, etcétera, en función de un intercalado doble. Estos son trucos, en realidad, que han permitido que las velocidades diferentes de estos dispositivos electromecánicos puedan equipararse y tratar de sacar el óptimo posible. Cuando hablamos de forma contigua, siempre nosotros imaginamos que uno está al lado del otro. Se va a dar cuenta que no es así. En este tema justamente vamos a hablar de eso, pero que no es así. Cuando hablamos de contiguo, es contiguo lógico, pero no físico, porque los discos duros se van a poner de una manera, existen varios platos, varias caras, ya vamos a ver adelante sobre eso. ¿Dudas sobre esto? Intercalado. Esta es una forma de hacer que podamos igualar velocidades, equiparar velocidades, hacer que los dispositivos trabajen de alguna manera como queramos nosotros. ¿Preguntas? Nada, se ha entendido, todo claro. ¿Sí? Ingeniero.